Hola Ángeles y Melissa, vamos a esperar hasta las 5:10 a ver si se suman más de sus compañeros. Hola, profe. Hola, Bueno, profe. Bueno, si les parece vamos a ir empezando y de última los que se vayan sumando después tendrán la posibilidad de escucharla completa. La clase de hoy es el segundo módulo de esta última unidad que es sobre paciente enfermo. Vimos lo que era la valoración nutricional el miércoles pasado y esta clase es de nutrición enteral. La última, que es la que viene antes del parcial, es de nutrición parenteral.
Para ubicarnos un poco, quiero rememorar un poco la pirámide cuando vimos cómo cubrir los requerimientos. En un primer momento veíamos que si la alimentación bioral era tolerada y se podía utilizar, teníamos la posibilidad de hacer una dieta triturada enriquecida, ¿sí? Una alimentación básica adaptada. De esta forma teníamos un segundo escalón, pero seguíamos ingiriendo los alimentos bioral. En un segundo momento, si no se cumple el 60% del requerimiento con una alimentación básica adaptada, teníamos la posibilidad de incluir suplementos, que podíamos tener suplementos en polvo, líquidos, como módulos, o suplementos que aporten los 3 macronutrientes. Y en un escalón más de esta pirámide tenemos lo que es la nutrición enteral, que junto con los suplementos y la nutrición parenteral conforman lo que se llama nutrición artificial. ¿Qué es la nutrición enteral por definición? Es administrar nutrientes en el tubo digestivo, siempre teniendo en cuenta que este tubo digestivo tiene que estar funcionalmente apto. No podemos nutrir en un tubo digestivo que no se encuentre en condiciones ni de digerir ni de absorber. Y esta nutrición enteral se utiliza en situaciones en las cuales la ingesta o bien es nula, es decir, no tenemos ingesta bioral, o bien es insuficiente. Y por insuficiente se entiende que tiene que ser menor a un 60% del requerimiento. Vamos a ver contraindicaciones de nutrición enteral. Como veíamos, nutrición enteral, tenemos que tener un tubo digestivo apto. Entonces, alguna de las contraindicaciones para usarlas va a ser, por ejemplo, una obstrucción intestinal, un hilio paralítico, una insuficiencia intestinal que no me permita a mí obtener un 60% de los requerimientos vía enteral, un intestino perforado, la imposibilidad de obtener un acceso enteral seguro, fístulas digestivas de alto débito, y esto hay que tomarlo un poco entre signos de pregunta, porque una fístula digestiva es la conexión de un órgano hacia el exterior, ¿sí? Si tenemos una fístula digestiva localizada en estómago, podemos pasar una sonda a intestino y nutrir distal a la fístula. Pero si tenemos una fístula en yeyuno, ya no nos sirve pasar una sonda más allá de yeyuno, porque no importa la cantidad de nutrición que nosotros pasemos, ya la porción de intestino que nos queda remanente para digerir y absorber es muy escasa. Entonces, en casos de fístulas digestivas, cuando las fístulas digestivas de alto débito quiere decir que debitan más de 500 mililitros por día. Si tenemos una fístula de alto débito que es alta, es decir, que está en duodeno o en estómago, podemos nutrir a intestino pasando una sonda distal a la fístula. Pero si tenemos una fístula digestiva de alto débito baja, es decir, pasando yeyuno, ya la nutrición enteral no se puede realizar. Una hemorragia digestiva, en este caso las hemorragias digestivas son contraindicación de nutrición enteral siempre y cuando esté el sangrado activo. Si la hemorragia digestiva ya pasó, ya no sangra más, se puede nutrir vía enteral sin problema. Y el último punto es la inestabilidad hemodinámica, que también es contraindicación de nutrición parenteral. Un paciente hemodinámicamente inestable es contraindicación de cualquier tipo de nutrición. ¿Por qué? Porque si nosotros nutrimos un paciente hemodinámicamente inestable, la digestión es un proceso que requiere muchísimo oxígeno. Entonces vamos a robar oxígeno hacia el intestino y podemos ocasionar hipoxia intestinal, ¿sí? Entonces, inestabilidad hemodinámica es contraindicación de cualquier tipo de nutrición. ¿Y en qué paciente sí está indicada la nutrición enteral? En todo paciente que no puede cubrir adecuadamente sus requerimientos vía oral, ya sea porque no deben, porque no pueden o porque no quieren comer por boca. Y cuando hablamos de requerimientos adecuadamente, hablamos de todo paciente que no cubra un 60% vía oral, que necesite un complemento vía enteral. Vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que pueden requerir una nutrición enteral. Por ejemplo, un paciente que acaba de sufrir un accidente cerebrovascular. Cuando se le hace la valoración clínica es un paciente que no posee reflejo deglutorio. Eso quiere decir que la vía oral va a estar contraindicada
Por ende, nuestro tracto digestivo sigue funcionando y le vamos a colocar una sonda nasogástrica a estómago. Tenemos otro paciente que tiene poco apetito, no llega a cubrir el 60% de los requerimientos, por ende se le coloca una sonda nasogástrica para hacerle nutrición nocturna, que de día el paciente coma, no le sacamos el apetito con nutrición enteral, y de noche le completamos el requerimiento mediante una sonda. Tenemos un tercer paciente, un paciente crítico en la terapia intensiva. Una vez que soluciona su estabilidad hemodinámica, se le coloca una sonda nasogástrica y se le puede realizar nutrición enteral. Si su tracto digestivo está funcionando, por supuesto. Tenemos un paciente con un trauma cráneoencefálico severo. En el caso de los traumas cráneoencefálicos, las sondas nasogástricas están contraindicadas. Lo que se suelen indicar son sondas orogástricas, y de la misma forma se puede hacer nutrición enteral. Otro paciente, una enfermedad de Parkinson avanzada. En este caso, en la enfermedad de Parkinson, cuando comienza a avanzar, se hace muy dificultosa lo que es la ingesta bioral, y son pacientes que se broncoaspiran con mucha facilidad. En un primer momento se le colocaría una sonda nasogástrica para nutrición enteral, y más adelante una eventual gastrostomía, ¿sí? Ya que es un paciente con una enfermedad neuromuscular que avanza, que no va a mejorar, por ende se planea una nutrición enteral por tiempo prolongado. ¿Van bien hasta acá? Ustedes párenme cualquier cosa. Sí, se entiende. Una consulta. Sí. El botón gástrico, ¿en qué entraría? El botón gástrico es una forma de hacer nutrición enteral mediante algo que se llama ostoma. ¿Sí? Es algo que se hace cuando uno prevé que su nutrición enteral va a estar por más de 6 semanas, ya que por más de 6 semanas una sonda no la podemos tener porque nos hace riesgo de úlcera por decúbito. Entonces lo que se hace es planificar una nutrición por gastrostomía o por una yeyunostomía. Ahora en un ratito vamos a ver eso de los tiempos. Según el inicio, tenemos distintos tipos de nutrición enteral. Tenemos la nutrición enteral precoz, que es la que se inicia dentro de las primeras 24 a 36 horas que el paciente ingresa, o que se produce el evento que motiva la hospitalización, o el evento que genera que este paciente necesite nutrición enteral. Tenemos nutrición enteral temprana o intermedia, yo diría más que nada intermedia, temprana le diría esta, que es cuando se inicia entre las 36 y 72 horas, y nutrición enteral tardía, que es cuando se inicia luego de las 72 horas. En este caso yo les marqué más resaltada la precoz, porque es la nutrición enteral que está recomendada por las guías. Uno no debería tener a su paciente más de 72 horas sin nutrirlo por ninguna vía. Por ende, la nutrición enteral precoz en los pacientes que no tienen otra vía de nutrición es la más adecuada. Previo a iniciar una nutrición enteral en un paciente, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera es el estado nutricional de nuestro paciente, que eso lo podemos hacer mediante un screening, haciendo un colador y después haciendo una valoración global subjetiva. Tenemos que saber qué tipo de paciente estamos nutriendo para saber qué tipo de objetivo va a tener nuestra nutrición enteral. Si va a tener un objetivo de mantenimiento, si vamos a tener un objetivo de represión, si vamos a tener un objetivo de soporte metabólico, por ejemplo, en un paciente crítico en el que uno lo quiere soportar metabólicamente hasta que comience a mejorar y ahí mantenerlo. Entonces es muy importante conocer qué paciente estamos por iniciarle una nutrición enteral. En segundo lugar, es muy importante conocer el estado del tracto gastrodigestivo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con una insuficiencia intestinal, no vamos a iniciar una nutrición enteral. O si tenemos una fístula alta, quizá podemos pasar la sonda distal de la fístula. Entonces es importante conocer en qué tracto gastrointestinal vamos a estar nutriendo. En tercer lugar, conocer los días de ayuno estimados, es decir,
cuánto tiempo uno prevé que va a necesitar esa nutrición enteral. Si es un paciente que la va a necesitar solamente 2 semanas, o si es un paciente al que no le va a mejorar la ingesta vía oral, o no va a ser posible, que la vamos a necesitar por más tiempo, y en ese caso ya planificar un ostoma. Y en último punto, evaluar si existen riesgos si inicio una nutrición enteral. Evaluar si mi paciente está hemodinámicamente estable, si mi paciente detecte algo en su estado del tracto gastrodigestivo. Son todas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta previo a iniciar una nutrición enteral. ¿Qué vamos a tener en cuenta para seleccionar el acceso? El acceso quiere decir por qué vía lo vamos a nutrir. En primer lugar, es la duración del tratamiento. Esto que hablábamos recién de saber por cuánto tiempo vamos a necesitar nutrir a nuestro paciente por esta vía. Si es algo que se va a resolver en las próximas semanas, si es algo que va a ir empeorando y que tenemos que buscar una vía definitiva. O si es algo que puede llegar a mejorar, pero la rehabilitación es larga y uno sí va a necesitar más de 6 semanas para volver a rehabilitar la vía oral. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta si vamos a utilizar una sonda, el material y el tamaño de esa sonda que vamos a utilizar. En tercer lugar, si nuestro paciente tiene riesgo de aspiración o no, para tomar todas las medidas en pos de evitar ese riesgo de aspiración. Y en último lugar, y lo pongo con signos de preguntas también porque es algo que se planteaba en un inicio y hoy por hoy siempre se van a preferir fórmulas poliméricas, es qué tipo de fórmula vamos a utilizar para nutrir a nuestro paciente. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos ítems solito para que nos podamos explayar. En cuanto a la duración, si tenemos una duración de 4 a 6 semanas, vamos a utilizar una sonda naso u orogástrica o nasoyeyunal, ¿sí? Tenemos dos tipos de sondas finas, que son las que se utilizan para nutrición, y sondas gruesas, que son las que se utilizan de aspiración. Son bastante incómodas las sondas gruesas y se suelen utilizar por poco tiempo, entonces si necesitamos nutrir a nuestro paciente, siempre intentemos buscar sondas finas. Yo ahora les voy a mostrar los distintos tamaños de sondas. Una sonda nasogástrica, como el nombre le indica, es una sonda que se coloca por las narinas y llega hasta el estómago, nasogástrica. Una sonda orogástrica, que es el tipo de sonda que está indicada en trauma de base de cráneo, son sondas que se colocan por la boca hasta el estómago. Y una sonda nasoyeyunal son sondas que se colocan vía endoscópica, que se colocan desde la nariz hasta el ángulo de Treitz, que ahora les voy a mostrar bien en dónde está ubicado. En cuanto al material, tenemos sondas de poliuretano, silicona o PVC. Esto va a depender un poco también de la dureza de nuestras sondas. Las sondas siliconadas son las sondas más blanditas, y las sondas de poliuretano y PVC son sondas un poco más duras. Y en cuanto al tamaño de las sondas se miden por French. Un French son 0,33 milímetros de diámetro. Una sonda aspirativa usualmente tiene 20 a 22 French, son sondas de 6,6 milímetros, ¿sí? 20 French, cada French 0,33, son 6,6 milímetros. Y las sondas más chiquititas son unas que se llaman K108, que es esta que ven acá en la imagen, es una sonda un poco más chiquitita que esta 10, que tiene 8 French, ¿sí? Estos son todos los distintos tamaños de sondas. Las que se suelen usar para nutrición son las K108, una número 10 o una 12, y las que se usan para aspiración son las 20 y 22. Y las sondas pueden venir con o sin mandril. ¿Qué es el mandril? Es este pedacito de acá de la sonda, es el pedacito de la sonda que queda en la ubicación para que por medio de una placa de tórax uno pueda ver en dónde está ubicada esa sonda, y ese mandril luego se retira. Una vez que uno constata dónde está ubicada, se retira. Cuando tenemos un tiempo mayor a 4 a 6 semanas, uno tiene que buscar un acceso por un ostoma, que puede ser una gastrostomía
una yeyunostomía o una gastroyeyunostomía. Una gastrostomía es un acceso gástrico al estómago. En el aula virtual yo les voy a dejar cargado un videíto sobre cómo se hace una gastrostomía para que ustedes vean cómo se realiza. Les voy a cargar el procedimiento endoscópico, porque de procedimiento laparoscópico no conseguí video. Una gastrostomía hay dos formas de realizarlas. Una es vía laparoscópica en quirófano y otra es endoscópica percutánea, que la realiza el endoscopista. Otro tipo de ostoma es una yeyunostomía, que al igual que un acceso en estómago, se coloca un acceso en yeyuno, y una gastroyeyunostomía es una gastrostomía a la que se le progresa una sonda que llega hasta yeyuno y se le deja otra sonda como gastrostomía. Entonces tenemos dos sonditas que salen desde este acceso. Por una se nutre a yeyuno y por la otra se puede aspirar contenido gástrico. Las gastroyeyunostomías se suelen realizar en pacientes que tienen gastroparesia. Una gastroparesia es cuando nuestro estómago no tiene los movimientos que suelen tener adecuadamente, por ende tienen acúmulo de residuos gástricos que provocan muchas náuseas en los pacientes y riesgo de broncoaspiración. Entonces en este caso se suelen realizar las gastroyeyunostomías, para poder nutrir al yeyuno y por la otra sonda aspirar el contenido gástrico que se va acumulando y que con prokinéticos no logramos eliminar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al riesgo de aspiración? El riesgo de aspiración ocurre cuando nutrimos un individuo a estómago y provocamos que este contenido alimenticio pueda subir por el esófago e irse a los pulmones. Eso es el riesgo de aspiración. En el caso que tengamos un paciente en el que constatamos el riesgo de aspiración, lo que tenemos que hacer es colocar el acceso postpilórico, ¿sí? ¿Qué es un acceso postpilórico? Si nos acordamos un poco cómo era la anatomía del estómago, nosotros en el estómago teníamos dos esfínteres. Un esfínter aquí arriba, que es el esfínter esofágico inferior, y otro esfínter acá abajo, que se llamaba píloro. Un acceso postpilórico consiste en pasar una sonda postpíloro y hacerla llegar hasta yeyuno. De esa forma evitamos el riesgo de aspiración que pueda tener nuestro paciente. Acá vamos a ver cuál es el ángulo de Treitz, ¿sí? Porque una sonda nasoyeyunal o una sonda ubicada en yeyuno es una sonda que no puede estar ubicada acá, ni acá pasando píloro. Es una sonda que en este lugar está el píloro, tiene que pasar el píloro, pasar el duodeno, comenzar a pasar yeyuno y ubicarse acá, a la altura del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es una porción del yeyuno que está unida a un ligamento que se conecta con el estómago, justo a esta altura. Entonces, toda sonda que está ubicada en yeyuno tiene que estar pasando este ángulo de Treitz. Y estas son dos placas de tórax que les traje para que veamos las ubicaciones de las sondas, ¿sí? Vamos a ver primero esta plaquita. Nosotros tenemos el esófago, estómago, y recién acá va a empezar el duodeno. O sea que esta sonda acaba en el mandril, que es lo mismo que veíamos en la diapositiva cuando buscábamos el mandril, está ubicada en estómago. En el caso de esta otra placa de tórax, tenemos el esófago, el estómago, y esta sonda está ubicada pasando el duodeno, ¿sí? Acá se ve el mandril. No es una sonda yeyunal, es una sonda simplemente que está postpilórica, pero no llega al ángulo de Treitz. O sea que es una sonda que esta alimentación puede regurgitar el estómago. ¿Ven bien dónde están localizadas los mandriles?
Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Cómo se estima o se aproxima o se calcula el riesgo de aspiración? ¿Con una escala o es algo subjetivo? No, es algo subjetivo en realidad. Hay muchos pacientes, por ejemplo, los más viejitos, que si uno les administra nutrición en forma de acostados, van a tener riesgo de aspiración. Las enfermedades neurológicas de por sí tienen riesgo de aspiración. Un paciente que vemos que los primeros días con la nutrición enteral nos vomita, es un paciente que tiene riesgo de aspiración. Entonces es un paciente al que le deberíamos progresar la sonda postpilórica. Eso se va Claro. viendo con cada uno de los pacientes. Por ejemplo, un paciente diabético tipo 1 de larga data que desarrollan gastroparesia son pacientes en los que tenemos que pensar que vamos a tener riesgo de aspiración y de entrada tenemos que pensar en ponerle un acceso postpilórico. Pero eso se va viendo a lo largo de la internación. Gracias. Vamos a ver ventajas y desventajas de la nutrición enteral en estómago. Como desventajas tenemos un mayor riesgo de aspiración, ¿sí? Por las cosas que mencionábamos antes. Como desventaja también tenemos lo que es la medición de residuo gástrico. ¿Alguno escuchó hablar de la medición de residuo gástrico? La medición de residuo gástrico es una forma de monitorizar la tolerancia a la nutrición enteral, pero es una forma de monitorizar que hoy por hoy ya está contraindicada, no sé si es la palabra, sino que ya se está dejando de utilizar, ¿sí? Porque no es una medición que esté estandarizada, no es que todo el mundo mide el residuo gástrico de la misma forma y que hay una única forma de medirlo, sino que cada institución lo hace de la forma que mejor cree y cada uno toma puntos de corte para suspender la nutrición enteral de acuerdo a cada institución. Básicamente la medición de residuo gástrico consiste en suspender la nutrición y aspirar contenido gástrico. Y en base a qué cantidad de contenido gástrico uno aspire, decide o bien suspender la nutrición o bien continuarla. Otra de las desventajas es que requiere suspensiones. Una nutrición enteral requiere suspensión si el paciente va a recibir terapia física, suspensión si el paciente se lo va a aspirar, suspensión si el paciente tiene que ir a algún estudio. Entonces, al final del día no termina pasando todo lo que uno quiere que pase de nutrición. Y otra de las desventajas es si nuestro paciente tiene gastroparesia. Es un paciente en el que no vamos a llegar nunca al requerimiento que tenemos que cubrir con una sonda en estómago. En cuanto a las ventajas, es una nutrición de fácil acceso y rápida, porque una sonda en estómago se coloca súper rápido, uno no necesita llevar a su paciente a endoscopía como para una sonda nasoyeyunal. Tenemos distintos tipos de administración que podemos hacer infusión continua, es decir, que la nutrición pase en 24 horas, o bien podemos hacer administración en bolos, es decir, hacerle un bolo a las 8 de la mañana, uno al mediodía, uno a la tarde y uno a la noche. Eso es algo que nos permite el estómago, que no nos permite el yeyuno. En yeyuno tenemos que hacer sí o sí continua o intermitente, pero en muchas horas. En estómago no necesariamente tenemos que usar bomba de infusión, podemos usar o bien bolos con una jeringa o bien gravedad. Y el estómago tolera dietas hiperosmolares, que a diferencia del yeyuno, dietas hiperosmolares pueden ocasionar diarrea. Vamos a ver lo que son los tipos de fórmulas enterales. Y tenemos distintas clasificaciones. La más importante es esta, es la clasificación según la complejidad de los nutrientes. ¿A qué se refiere complejidad de los nutrientes? A si los nutrientes vienen para que nuestro tubo digestivo los digiera o si los nutrientes vienen predigeridos, ya hidrolizados, para que nuestro intestino únicamente los absorba. Entonces tenemos tres tipos de fórmulas según complejidad de nutrientes: fórmulas poliméricas, oligoméricas y fórmulas elementales. Las fórmulas modulares las puse en esta clasificación también,
pero no entran en un tipo de fórmula, sino que son simplemente módulos. Ahora vamos a ver una por una. Las fórmulas poliméricas son fórmulas que vienen para digerir. Tienen hidratos de carbono complejos, proteínas enteras y grasas, ácidos grasos de cadena larga. Son fórmulas de baja osmolaridad. ¿Por qué? Porque la osmolaridad de una fórmula está dada por la hidrólisis de sus proteínas. Entonces, si tenemos proteína entera, vamos a tener una fórmula de baja osmolaridad. Son fórmulas que no suelen tener ni lactosa ni gluten, son fórmulas que pueden venir en polvo o líquidas, son fórmulas que requieren una buena capacidad digestiva y absortiva, ya que ninguno de sus nutrientes viene prehidrolizado, y algunas de estas fórmulas están saborizadas y pueden ser usadas como suplementos. Las fórmulas oligoméricas son como el intermedio, son fórmulas que tienen las proteínas parcialmente hidrolizadas, no hasta llegar a aminoácidos, sino hasta oligopéptidos, di y tripéptidos, y pueden tener algunos aminoácidos libres. Los hidratos de carbono se encuentran como maltodextrinas, disacáridos y monosacáridos, o sea, ya no están el hidrato de carbono entero, y las grasas pueden tener ácidos grasos de cadena larga y también de cadena media. Son fórmulas que, en cuanto a la digestión, es mejor, o sea, la digestibilidad de estas fórmulas es mejor, porque ya vienen predigeridas, o sea que requieren en nuestro tubo digestivo un proceso digestivo menor. Y por último tenemos las fórmulas elementales, que son fórmulas que tienen muy alta osmolaridad, ya que los hidratos de carbono están en forma de mono y disacáridos, y las proteínas están como aminoácidos, y estas dos cuestiones aumentan muchísimo la osmolaridad. ¿De qué nos sirve saber los tipos de fórmulas? Porque cuando conocemos la capacidad digesto-absortiva de nuestro paciente, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una insuficiencia digestiva o una insuficiencia intestinal y queremos intentar la nutrición enteral, no vamos a intentar con una fórmula polimérica, sino que vamos a intentar o con una fórmula oligomérica o con una fórmula elemental. Si tenemos un paciente que tenemos la capacidad digesto-absortiva intacta, vamos a intentar con una fórmula polimérica. Si tenemos una sonda ubicada en el estómago y una capacidad digesto-absortiva excelente, vamos a intentar con una fórmula polimérica. Si tenemos una nutrición a empezar en yeyuno, hace mucho tiempo, cuando uno nutría en yeyuno, uno utilizaba fórmulas oligoméricas. Hoy por hoy se utilizan fórmulas poliméricas y son excelentemente toleradas. Y en cuanto a los módulos son fórmulas individuales de cada uno de los macronutrientes. Vienen módulos de proteínas, módulos de lípidos, módulos de carbohidratos, cada uno de ellos de distintas fuentes. ¿Para qué se utilizan? Para enriquecer a los fines de que cumplan algún fin determinado. Por ejemplo, en un paciente en el que necesitamos más cantidad de proteína, vamos a usar un módulo proteico, como es este o como es este. En un paciente en el que necesitamos aumentar las calorías, vamos a utilizar un módulo de hidratos de carbono. En un paciente en el que tenemos disminuida la absorción de grasas, vamos a utilizar la absorción de grasas de cadena larga y necesitamos ácidos grasos de cadena media, vamos a utilizar un módulo de grasas. Este es un módulo de grasas de cadena media. Entonces podemos utilizar módulos o bien para aumentar valor calórico o bien para aumentar valor proteico. No solamente de lo que son las nutriciones enterales, sino también de la alimentación básica adaptada. Algo que se suele hacer en los pacientes con un alto requerimiento proteico es hacer módulos proteicos. Estos módulos proteicos se hacen con este módulo, que es de caseinato de calcio, que se disuelve o bien al 8 o al 10%, yo sugeriría más al 8, ya que de esa forma no se tapan las sondas, si uno va a utilizar una sonda muy fina, y esto se utiliza como módulo proteico. Otra de las clasificaciones de las fórmulas es según contenido proteico que tengan. En este caso podemos tener fórmulas
normoproteicas, que son las que aportan aproximadamente 40 gramos de proteína por litro. Por ejemplo, esta es una fórmula normoproteica, esta es otra fórmula normoproteica. Y después tenemos fórmulas hiperproteicas que pueden aportar distintos grados de proteína. Por ejemplo, las que más aportan 100 gramos de proteína por litro, por ejemplo esta, y tenemos otras que aportan 75, otras que aportan 60, pero ya sean 60, 75 o 100, son todas fórmulas hiperproteicas. Normoproteicas aportan 40 gramos por litro. La siguiente clasificación es según contenido calórico. Podemos tener fórmulas normocalóricas o isocalóricas, que son las que aportan 1 caloría por mililitro, o podemos tener fórmulas hipercalóricas, que son las que aportan más de 1 caloría por mililitro. Pueden aportar 1,2, pueden aportar 1,5. Y otra de las clasificaciones es según la fórmula tenga fibra o no tenga fibra. Y para esto vamos a recordar los tipos de fibra. ¿Alguno se acuerda qué tipos de fibra, cuántos tipos de fibra había y para qué servía cada uno? Teníamos fibra soluble e insoluble. ¿Para qué servía la fibra soluble? ¿Nadie? Como el nombre lo indica, la fibra soluble lo que hace es atrapar líquido en el intestino. La fibra insoluble aumenta el volumen de la materia fecal. Entonces, al tener fórmulas con fibra, tenemos que ver qué tipo de fibra tiene para ver qué tipo de paciente se la vamos a poner. Tenemos, por ejemplo, esta fórmula que tiene estos dos tipos de fibra. Tiene dextrina de tapioca, que es una fibra soluble, y tiene celulosa, que es una fibra insoluble. Este tipo de fórmulas, que tienen los dos tipos de fibra, son fórmulas que se utilizan mucho en el tratamiento en pacientes diabéticos, ¿sí? ¿Por qué se utiliza fibra en los pacientes diabéticos? Porque la fibra retrasa la absorción de los hidratos de carbono. Por ende, tenemos mejor respuesta glucémica en pacientes diabéticos con alimentación con fibra. Esta otra fórmula tiene dextrina de tapioca únicamente, es una fórmula exclusivamente con fibra soluble. Esta otra fórmula tiene inulina y dextrina de trigo, son dos fibras solubles. Esta fórmula también tiene fibra soluble únicamente. Y esta otra fórmula tiene inulina y polisacáridos de soja. La inulina es una fibra soluble y los polisacáridos de soja es una fibra insoluble. O sea que esta, al igual que esta Diven, tiene de los dos tipos de fibra. Profe, Sí. ¿es necesario que nos aprendamos la cantidad de gramos que aporta por litro cada uno? No, para nada. No, eso no es necesario. Lo que sí quiero que ustedes sepan es que no es lo mismo una bolsita de nutrición que otra, sino que por más que parezcan todas iguales, cada una tiene distinto aporte calórico, distinto aporte proteico, distintos nutrientes, porque pueden tener fibra o no pueden tenerla, y al mismo tiempo pueden tener distinta forma de presentación de sus nutrientes. Pueden tener hidratos de carbono como maltodextrina o pueden tener glucosa, podemos tener proteína entera o podemos tener oligopéptidos. Eso es lo que yo quiero que sepan, que hay distintas fórmulas para distintos tipos de pacientes. No hace falta que se aprendan esto de memoria. Gracias. Las fórmulas, además de aportar macronutrientes, aportan vitaminas y minerales. Normalmente, las recomendaciones diarias de vitaminas y minerales se cubren con entre 1000 a 1500 mililitros de fórmula que uno le aporte a su paciente. Si tenemos pacientes que reciben menos cantidad, sí son pacientes en los que tenemos que pensar suplementar vitaminas y minerales. Y respecto al agua, esto es muy importante,
Las fórmulas enterales aportan aproximadamente de un 70 a un 80% de agua, ¿sí? Como valor general, usemos 80, porque va a depender del tipo de fórmula que sea, pero en la práctica clínica se usan 80. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente únicamente no puede estar recibiendo nutrición enteral y creer que le cubrimos el requerimiento hídrico. Nosotros tenemos que calcular el requerimiento hídrico de nuestro paciente, que aproximadamente es de 30 a 35 mililitros por kilo, y en base a eso tenemos que restarle lo que le estamos aportando con la fórmula de nutrición enteral. Es decir, si le estamos aportando 1500 mililitros de fórmula de nutrición enteral, el 80% de eso solamente es agua, y el resto de su requerimiento hídrico se le tenemos que aportar vía hidratación endovenosa o como agua libre, ¿sí? Vamos a ver los distintos sistemas de administración, es decir, cómo uno puede administrar esta nutrición. Tenemos en primer lugar la infusión continua. ¿Qué quiere decir esto? Que se pase nutrición durante 24 horas, ya sea utilizando una bomba de infusión o utilizando goteo por gravedad. Podemos hacer nutrición intermitente. ¿Qué es la nutrición intermitente? Se administra una cantidad de alimento en un periodo corto y se lo repite varias veces por día. Es también lo que se llama alimentación en bolos, ¿sí? Se puede hacer vía manual con jeringa o se puede hacer también por bomba o por gravedad en un contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo tener 2000 mililitros de fórmula que los voy a administrar en forma continua. En 24 horas son 84 mililitros hora. O puedo tener 2000 mililitros de fórmula que yo quiero administrar 500 mililitros de 8 de la mañana a 10 de la mañana, 500 mililitros de 12 a 2 de la tarde, 500 mililitros de 16 a 18 y 500 mililitros de 20 a 22. Eso sería alimentación en bolos o intermitente. Y la última es la nutrición cíclica. ¿Qué quiere decir hacer nutrición cíclica? Es administrar en forma continua en una determinada cantidad de horas. Podemos administrar continua durante 12 horas, continua durante 18, continua durante 20, y luego se suspende para tener un tiempo de reposo digestivo. Este es un tipo de nutrición, por ejemplo, que se puede hacer para mantener la fisiología nocturna. Uno puede nutrir de día, de 8 de la mañana a 12 de la noche, y puede suspender de 12 de la noche a 8 de la mañana para tener reposo digestivo nocturno. Respecto a las técnicas de infusión, la más común y la más utilizada más que nada en las instituciones privadas es la bomba de infusión. Podemos tener bombas de infusión que sean para todo tipo de medicamentos y que uno también les conecte la nutrición, o podemos tener bombas de infusión únicamente para nutrición, que son por ejemplo estas APICS. En caso que tengamos nutrición en yeyuno, sí o sí se usa bomba de infusión. En yeyuno no podemos usar goteo, ¿sí? Porque podemos ocasionar diarreas. Y tampoco se pueden hacer bolos. Sí o sí tenemos que usar bomba. Otra de las técnicas de infusión es el goteo por gravedad, que es la más utilizada en las instituciones públicas. ¿Cómo se hace para calcular goteo por gravedad? 1 mililitro son 20 gotas. Entonces, si uno quiere pasar, por ejemplo, 21 mililitros hora, voy a sacar la calculadora. Los que tengan calculadora ahí, la pueden sacar así, calculan conmigo. Yo quiero pasar 500 mililitros en 24 horas, ¿sí? Entonces, 500 dividido 24 horas son 20,8, 21 mililitros hora. Entonces, a esos 21 mililitros hora, yo los voy a multiplicar por 20 gotas. Son 420 gotas en una hora. Y ahora voy a ver cuántas gotas son en un minuto. Dividido 60 minutos, son 7 gotas por minuto. Entonces, uno con un cronómetro mide 7 gotas por minuto y de esa forma lo deja pasando y tenemos 21 mililitros hora o 500 mililitros en el día.
De esa forma se calcula por gravedad de acuerdo a lo que cada uno quiera pasar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver qué es lo que tiene que conocer un técnico en enfermería previo a iniciar una nutrición integral. En primer lugar, el objetivo. ¿Qué objetivo tenemos con este paciente? Si es una nutrición que va a ser nocturna, si es una nutrición que va a cubrir la totalidad de los requerimientos, si es una nutrición que es complementaria, que nuestro paciente va a seguir comiendo. Entonces es muy importante ver cuál es el objetivo. En segundo lugar, qué tipo de accesos tiene mi paciente y cómo son los cuidados de esos accesos. En tercer lugar, cuáles son las complicaciones que puede tener esta nutrición y qué tengo que hacer si me llegan a aparecer estas complicaciones. Y en cuarto lugar, qué forma de administración realizar para hacer los cálculos correspondientes. Vamos a ver lo que son los cuidados de la sonda. Si tenemos un paciente con una sonda, ya sea nasogástrica, orogástrica, nasoyeyunal, siempre hay que mantener la zona de las narinas limpia. La sonda siempre tiene que estar fijada. ¿Para qué? Para que la sonda no se desplace, para disminuir al mínimo el riesgo de desplazamiento de la sonda. Y se debe rotar esa fijación o bien en forma diaria o cada 48 horas. Importante el control de la ubicación. Nunca iniciar una nutrición enteral si no estamos seguros que la sonda está localizada donde tiene que estar. Y si hemos constatado que la sonda se desplazó, suspender la nutrición y volver a controlar la ubicación para ver que la sonda esté bien ubicada. Y por último, un lavado de la sonda, cada 4 a 6 horas si está con nutrición pasando, o cada 8 horas si el paciente no está con nutrición por la sonda, para evitar que se tapen y evitar recambios de sonda seguidos. Previo a implementar, entonces, tenemos que hacer varios chequeos. La primera es que esté bien ubicada nuestra sonda, tener una placa control que garantice la ubicación. La placa control es el gold standard. También suelen hacer auscultación o aspirado gástrico, pero la verdad que el gold standard siempre va a ser la placa de tórax. En segundo lugar, que la cabecera del paciente esté a 30-45 grados. Jamás administrar nutrición en un paciente que esté a 180 grados, ¿sí? Porque tenemos mucho riesgo de broncoaspiración. Entonces, siempre cabecera del paciente elevada a 30-45 grados. En tercer lugar, el chequeo de la indicación, es decir, qué tipo de administración de la nutrición, qué tipo de fórmula y cómo se va a administrar. Y en cuarto lugar, es el monitoreo que vamos a hacer de esta infusión, teniendo en cuenta las complicaciones y cómo tratarlas. El objetivo siempre va a ser evitar suspensiones innecesarias, porque mientras más veces lo suspendamos, menos vamos a llegar al requerimiento objetivo de nuestro paciente. Entonces, tenemos distintos tipos de monitoreo. Un monitoreo nutricional, un monitoreo bioquímico, un monitoreo clínico, y un monitoreo de las distintas complicaciones que puedan surgir. En cuanto al monitoreo nutricional, tiene que ver con el control de lo que realmente se administra. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un paciente que tenemos indicado 2.000 mililitros por día, controlar que realmente le pasen los 2.000 mililitros por día. Si tenemos 2.000 pero le estamos pasando 1.200, nos estamos quedando con una deuda hacia ese paciente. Hay algo que se habla en la bibliografía últimamente y es el concepto de deuda calórica, que tiene que ver con esto, tiene que ver con las suspensiones innecesarias de la nutrición que hacen que realmente nunca le pase al paciente lo que realmente le tiene que pasar. Los últimos estudios hablan de que normalmente al paciente le pasa un 70% de lo que le tiene que pasar. Entonces es importante que las suspensiones innecesarias se limiten al mínimo para que le podamos realmente al paciente cubrir los requerimientos. Y en segundo lugar, este monitoreo nutricional tiene que ver con que si nuestro paciente está comiendo vía oral, también controlar esa ingesta oral,
para ver si quizás es necesario cambiar la forma de administración de la nutrición enteral para que al paciente le mejore aún más la ingesta bioral. Si tenemos un paciente que al mediodía tiene apetito, pero nosotros le estamos pasando nutrición en forma continua, el paciente no va a tener ganas de comer durante el día. Entonces por ahí se puede proponer nutrición nocturna, cuando el paciente está durmiendo, y que de día el paciente tenga el estómago vacío y con apetito para poder tener ingestas bioral. En segundo lugar tenemos un monitoreo bioquímico. ¿Qué es el monitoreo bioquímico? Es el control diario de las glucemias, control de la función renal, urea, creatinina y aclaramiento de creatinina, para poder adecuar el requerimiento proteico, si vemos que nuestro paciente tiene alterada la función renal, control de balance nitrogenado. Si se acuerdan, el balance nitrogenado nos servía para hacer el aporte proteico de la forma más objetiva que podamos, ver cuánto nuestro paciente está perdiendo para poder dárselo, y control del ionograma. El control del ionograma es muy importante al inicio de una nutrición enteral en pacientes que puedan tener riesgo de síndrome de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Son alteraciones metabólicas y electrolíticas que ocurren al inicio de la nutrición, ya sea oral, enteral o parenteral, en individuos severamente desnutridos o que han estado en ayuno por mucho tiempo. Entonces, en este tipo de pacientes, en pacientes desnutridos y en pacientes que han estado en ayuno más de una semana, son pacientes que sí o sí tenemos que hacer control del ionograma y sí o sí empezar con la nutrición muy lentamente y progresando muy lentamente para evitar estas alteraciones metabólicas. Luego tenemos el monitoreo clínico. Tiene que ver con monitorizar la tolerancia digestiva, si en nuestra institución se mide el residuo gástrico, intentar estandarizarlo, controlar distensión abdominal, controlar náuseas, vómitos, diarreas o constipación, diuresis de 24 horas, pérdidas anormales, hídricas que pueda tener nuestro paciente, la función renal, posibilidad de regurgitación o broncoaspiración, control de la posición y el estado de la sonda, y el control de funcionamiento de la bomba de infusión. Todas estas cuestiones corresponden al monitoreo clínico. Y vamos a ver la serie de complicaciones que puede tener nuestro paciente y qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar vamos a ver las complicaciones mecánicas. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones mecánicas? Pueden ser un desplazamiento de la sonda, que se salga la sonda, que tengamos lesiones, ya sea en las narinas, faringitis o esofagitis. Este tipo de lesiones suelen aparecer con nutrición enteral por sonda por tiempo prolongado, acodamiento de la sonda o obstrucción. Y podemos tener las mismas complicaciones en una gastrostomía, que se salga la gastrostomía, que se desplace o que haya lesiones. Lo mismo con la yeyuno. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas complicaciones? Un incorrecto o un poco lavado de la sonda al finalizar la administración de medicación u alimentación. Siempre hay que estar pasando agua cada 4 a 6 horas si se está pasando nutrición, o cada 8 horas si no tenemos nutrición pasando. Que haya habido una incorrecta técnica de colocación, que se empleen sondas nasogástricas muy gruesas o rígidas. Siempre intentemos que si vamos a pasar nutrición, buscar sondas finas y lo más suaves que se pueda, lo menos duras. Y incomodidad del paciente. Un paciente que está incómodo con la sonda es un paciente al que posiblemente se le termine desplazando. Entonces siempre hay que buscar que nuestro paciente esté cómodo con la sonda. Ante el desplazamiento, ya sea una salida parcial o una salida total de la sonda, bueno, total por supuesto está suspendida, pero si se desplaza hay que suspender. ¿Por qué? Porque uno no sabe si esa sonda quedó en el esófago, a dónde quedó esa sonda, entonces tenemos mucho riesgo de aspiración, por lo que sí o sí se debe suspender la enteral. Nunca hay que reintroducir la sonda. Esa sonda desplazada es una sonda que hay que descartar, y se coloca una sonda nueva y luego se le controla la ubicación.
Gran parte de las obstrucciones de la sonda se pueden prevenir con el lavado periódico. Muchas veces se pasan medicamentos por la sonda, siempre intentar que sean líquidos o disueltos en vez de triturados. Y en cuanto a las ostomías, podemos tener complicaciones de desprendimiento de pared, de dehiscencia de heridas, infección o hemorragias, o de permanencia del estómago. Podemos tener lesión o necrosis, una salida inadvertida periostoma, que pierda periostoma, ¿sí? Jugos gástricos, por ejemplo, que migre el ostoma internamente o que se obstruya. En el caso de las ostomías, con cualquiera de las complicaciones siempre hay que suspender, ¿sí? Se suspende y se evalúa para después reiniciar. En cuanto a complicaciones infecciosas, podemos tener ya sea diarrea por contaminación de fórmula o neumonía aspirativa, es decir, cuando el paciente se broncoaspira. Los pacientes que más riesgo tienen de broncoaspirarse son los que tienen trastornos deglutorios o que están sin estado de conciencia. Entonces, en estos pacientes es donde más tenemos que abrir los ojos para prevenirlo. ¿Cómo hacemos para prevenir la broncoaspiración? Elevar la cabecera de la cama a 30-45 grados es el punto número 1. Si vemos que nuestro paciente al igual persiste con riesgo de broncoaspiración, considerar progresar la sonda postpilórica, realizar infusión continua y no en bolos. ¿Por qué? Porque en infusión continua tenemos mayor cantidad de horas para administrar la nutrición, y en bolos pasa mucho volumen en poco tiempo. Entonces, mucho mejor administración continua cuando tenemos riesgo de broncoaspiración. Considerar la administración de proquinéticos, ya sea mosaprida o metoclopramida, siempre bajo indicación médica, y el lavado bucal con clorhexidina 2 veces al día. Y medidas para prevenir contaminación de fórmulas, evitar la manipulación de las fórmulas. Hoy por hoy, y con las imágenes que yo les mostré de las fórmulas al principio, son todas fórmulas listas para colgar. Pero, por ejemplo, en el caso de los módulos, que son fórmulas que se manipulan y se disuelven, evitar la menor manipulación posible de esas fórmulas para evitar contaminarlas, y respetar el tiempo de colgado de las fórmulas, ¿sí? Una fórmula más de 24 horas no tiene que permanecer colgada si es lista para colgar, y si es un módulo no tiene que estar colgado más de 8 a 12 horas, ¿sí? Entonces es importante que lo que no alcanzó a pasar se descarte. Vamos a ver complicaciones metabólicas del paciente. Pueden ser complicaciones que el paciente tenga desde antes, por ejemplo una insulinoresistencia. Pueden ser complicaciones por una sobrealimentación, por aportes excesivos o por difusión de órganos del paciente. Por ejemplo, podemos tener un paciente con hiperglucemia, es decir, glucemias elevadas. ¿Cuáles son las causas? Podemos estar haciendo una sobrealimentación del paciente o podemos estar haciendo una insulinización inadecuada. Formas de prevenirlo: revisar los aportes, revisar que a nuestro paciente no le esté pasando dextrosa, y ajustar insulina. También se le puede agregar fibra a la alimentación para mejorar las glucemias del paciente. Deshidratación. ¿Cuáles pueden ser las causas? Aporte inadecuado de líquidos o bien aumento de las pérdidas. Tenemos un paciente poliúrico o un paciente con hipertermia que esté sudando demasiado, o pérdidas por otras vías, ya sean fístulas, diarreas u ostomías. Formas de prevenirlo: considerar siempre que las fórmulas aportan de un 70 a un 80% del agua, es decir, que a nuestro paciente le tenemos que aportar el resto vía intravenosa o como agua libre. Entonces siempre considerar la hidratación extra, y en un paciente con diarrea, el control de las deposiciones para evaluar esas pérdidas. En un paciente con fístulas, el control de esas pérdidas por fístula para poder administrarle al paciente las pérdidas. Y por último, otra de las complicaciones metabólicas puede ser el llamado síndrome de alimentación que nombrábamos hace un rato, que son estas alteraciones metabólicas que se pueden producir en pacientes muy desnutridos o con muchos días de ayuno cuando uno los alimenta de golpe, ¿sí?
¿A qué se deben estas alteraciones metabólicas? A un descenso de fósforo, potasio y magnesio. ¿Qué fórmula de prevenirlo tenemos? En primer lugar, valoración nutricional. Siempre identificar a los pacientes que pueden tener riesgo de síndrome de realimentación. Una vez que los tenemos identificados, hacerles monitoreo de los electrolitos. Nunca iniciar una nutrición integral en un paciente desnutrido si no tenemos un laboratorio. Empezar lento y progresar lento. Y también se suplementan vitaminas. Son pacientes a los que se les indica tiamina, 100 a 300 miligramos por día, para prevenir este síndrome de realimentación. Vamos a las complicaciones digestivas. En primer lugar, la primera complicación puede ser constipación, que es una complicación que usualmente pasa inadvertida, porque ningún miembro del equipo de salud se preocupa por su paciente constipado más que por el paciente que tiene diarrea. Entonces es una complicación que casi siempre pasa inadvertida. Por eso es que es importante reconocerla a tiempo. ¿Qué es la constipación? Es la ausencia de catarsis por más de 3 a 4 días, ¿sí? Que ocasiona una acumulación de materia fecal en intestino grueso y puede ocasionar un fecaloma, ¿sí? Entonces es importante que no lleguemos a los 4 días, sino que le reconozcamos el día 2. ¿Cuáles son las causas? Es muy común la constipación en el paciente internado porque tiene que ver con la inmovilización, con la medicación, el uso de opiáceos, sedantes y anticolinérgicos. Son medicamentos que provocan mucho enlentecimiento de los intestinos, un insuficiente aporte de líquidos, un insuficiente aporte de fibras y un inicio tardío de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que falte el estímulo intestinal para la catarsis. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay retraso en el tránsito del intestino, podemos tener una obstrucción por un fecaloma, podemos tener un hilio mecánico, podemos tener una perforación intestinal, crecimiento y translocación bacteriana, y nos va a ocasionar distensión y un inadecuado aporte enteral, ¿sí? ¿Cuál es la prevención? Registro de catarsis y consistencia de esa catarsis, ¿sí? No llegar al día 4 de catarsis negativa, sino darnos cuenta el día 2 que nuestro paciente no está teniendo catarsis. Siempre llevar el control de la última catarsis, tener protocolizado el inicio de laxantes, que los laxantes no se inicien el día 4, sino que se inicien desde un principio, si sabemos que nuestro paciente va a tener tendencia a esto. Emplear fórmulas con fibra, una adecuada hidratación, ¿sí? Siempre tener en cuenta cuánto estamos aportando vía enteral y cuánto tenemos que aportar como agua libre. Y en cuanto al tratamiento, siempre evaluar distensión acompañada de dolor. Si nuestro paciente está distendido y tiene dolor a la palpación, hay que suspender la nutrición. Evaluar impactación fecal alta mediante una radiografía o mediante un tacto rectal. Nunca, si nuestro paciente tiene catarsis negativa, hace 4 o 5 días, tenemos que hacer un tacto rectal o evaluar impactación fecal alta. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente está obstruido y nosotros le damos laxantes por boca, vamos a ocasionar mayor distensión abdominal. Entonces es importante siempre evaluar esto antes. Estos dos tipos de constipación, que es cuando ya tenemos la obstrucción, pueden ocasionar pseudodiarrea por rebosamiento, ¿sí? Que son pequeñas cantidades de diarrea que rebosan alrededor del bolo fecal. Siempre evaluar el empleo de catárticos o enemas según corresponda, teniendo en cuenta estas dos cosas anteriores, y nunca emplear fórmulas con fibra en un paciente que ya está impactado, ¿sí? Sino que se indican una vez que el paciente tenga catarsis positiva. Por lo mismo que les decía de los laxantes, si tenemos un paciente obstruido con un bolo fecal y nosotros le damos fibra, le damos laxantes, lo que vamos a hacer es aumentar la distensión abdominal y aumentar el disconfort en este paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper el bolo fecal, lograr la catarsis positiva con enemas, y después se utilizan laxantes vía oral y se agrega fórmula con fibra. Vamos a la siguiente complicación, que es la diarrea. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir diarrea. Diarrea no es una deposición líquida por día.
Diarrea son 3 o más deposiciones de consistencia líquida, ¿sí? ¿A qué causas se pueden deber? Usualmente uno siempre lo primero que piensa que es la nutrición enteral, pero uno tiene un montón de otras cosas que analizar previo. Por ejemplo, el uso de antibióticos, infecciones, un paciente con hipoperfusión intestinal, un paciente con falla intestinal, un paciente con un bolo fecal que esté con pseudodiarreas, alteración de la secreción biliar pancreática que ocasione que no digiramos bien las grasas y que ocasione una diarrea osmótica, que la nutrición se hagan aumentos a rápida velocidad, y la osmolaridad de la fórmula. Acá al lado tiene un cuadro que se llama escala de Bristol, ¿sí? Es una escala de materia fecal que fue publicada en 1997, y para que ustedes vean los distintos tipos de diarrea. Diarreas son tipo 6 y 7, el resto no son tipos de diarrea, ¿sí? Entonces es importante primero definirla y saber cuánto estamos ante un paciente con diarrea. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Nunca iniciar antidiarreicos sin diagnóstico. Siempre, primero que nada, hay que hacer el diagnóstico de por qué estamos con la diarrea. Evaluar si nuestro paciente recibió antibióticos. ¿Para qué? Para saber si tenemos que pedir cultivo para Clostridium difficile, si tenemos que pedir un coprocultivo, o si tenemos que evaluar la medicación que está recibiendo el paciente. Y por último tenemos que descartar la impactación, es decir, descartar que sea pseudodiarrea. Como tratamiento, nunca se suspende la nutrición por diarrea, sino que se disminuye la velocidad a la mitad. Es decir, si tenemos un paciente que estamos pasando 42 mililitros hora y tiene 3 deposiciones líquidas, se disminuye a 21, pero no se suspende. Evaluar e iniciar fórmula con fibra soluble. ¿Por qué? Porque la fibra soluble atrapa líquido en el intestino y nos puede ayudar a mejorar las diarreas. Si evaluamos que las diarreas son por malabsorción severa, emplear una fórmula semielemental o una fórmula oligomérica, ¿sí? Para mejorar esas diarreas. Si ninguno de estos pasos funciona y nuestro paciente sigue con diarrea, recién ahí se suspende y se empieza a utilizar nutrición parenteral. Entonces, acá tienen un gráfico para ver más o menos qué curso de acción seguir. Si tenemos un paciente con diarrea, tenemos que evaluar si es una diarrea que viene hace menos de 4 días o si es una diarrea que está instaurada hace más de 4 días. En primer lugar, siempre estudiar presencia de Clostridium difficile, que el paciente tenga hecho un coprocultivo y estudiar qué medicación tiene nuestro paciente que le pueda causar diarrea. En segundo lugar, si esta diarrea es temprana, lo que se hace es disminuir la nutrición que le estamos pasando al 50%. Si después de 8 horas no mejoró, si continúa después de 8 horas, se cambia de fórmula. Si continúa después de 8 horas, se suspende. Si después de 8 horas frenó, mantenemos la misma conducta 12 horas y después volvemos a subir la nutrición a lo que la teníamos antes. Si tenemos una diarrea instaurada por más de 4 días, se disminuye la enteral al 50% y se considera agregar fibra soluble. Si continúa después de 8 horas, se mantiene el mismo volumen, es decir, al 50%, y se agrega fibra soluble. Si continúa después de 8 horas, se suspende. Si no continúa después de 8 horas, se mantiene la pauta 12 horas y recién luego se vuelve a lo habitual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a ver la siguiente complicación, que es distensión abdominal. La distensión abdominal se entiende como el aumento del perímetro abdominal, ya sea que lo constatemos por medio de observación, por medio de palpación, por medio de una auscultación o por medio de medición del perímetro abdominal. ¿Cómo se hace el manejo de esto? Ante distensión abdominal, que el paciente muestre dolor a la palpación, siempre se suspende. Pero si esta distensión abdominal no tiene dolor,
se continúa con la misma nutrición que se está administrando. Siempre hay que evaluar la etiología, si nuestro paciente tiene catarsis reciente o si nuestro paciente tiene riesgo de isquemia, y evaluar la evolución de esto. Y evaluar también la composición de la fórmula. Fórmulas con fibra y con elevado aporte de grasa pueden ocasionar cierta distensión, entonces también tenerlo en cuenta. Si tenemos riesgo de isquemia, se suspende la nutrición. Y una vez que se descarte ese riesgo de isquemia, recién se reinicia. Eso es importante siempre hablarlo con el equipo médico a cargo, porque si hay riesgo de isquemia hay que suspender. Si estamos sospechando que es constipación y a nuestro paciente no le duele, se continúa de la misma forma. La siguiente complicación son vómitos. Ante cualquier vómito que presente nuestro paciente, siempre el paso número 1 es suspender la nutrición enteral, evaluar la causa, verificar la ubicación de la sonda y recién después se reinicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante un vómito el paciente puede desplazar accidentalmente la sonda. Si es una gastrostomía, no, en ese caso no se va a desplazar. Pero si tenemos una sonda, ya sea en yeyuno o a nivel gástrico, mediante un vómito se puede desplazar. Entonces, siempre después de un vómito se suspende, se controla la ubicación de la sonda y recién después se reinicia, ¿sí? Siempre, si nuestro paciente es tendiente a los vómitos, hay que hacer administración continua, no hacer administración en bolos, por el mismo riesgo de broncoaspiración. En una administración continua tenemos un volumen de fórmula a pasar en más cantidad de horas que en bolos. En bolos pasamos mucha cantidad de fórmula en poco tiempo. Siempre evaluar con el equipo médico el inicio de prokinéticos, mosapride o metoclopramida, lo que consideren, y evaluar la progresión de sonda a yeyuno si vemos que nuestro paciente continúa con vómitos. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es evitar la constipación. Esto puede estar relacionado en pacientes que, además de los vómitos, tengan catarsis negativa de muchos días y que tengan el abdomen distendido. En esos casos la constipación puede ocasionar vómitos. Otra de las complicaciones puede ser el aumento del residuo gástrico, ¿sí? Como veíamos, el volumen de residuo gástrico es un parámetro clínico que se suele medir en algunas instituciones, que en general lo que indica es que la motilidad gastrointestinal está alterada y que tenemos un vaciamiento gástrico enlentecido, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se suspende la nutrición y mediante la aspiración del contenido gástrico con una jeringa o bien drenando a gravedad con la sonda, se mide qué cantidad de volumen gástrico tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que esta forma de medición no está estandarizada. Hay algunas instituciones en las que cada 6 horas se suspende la nutrición y automáticamente se mide el residuo gástrico. Hay otras instituciones en donde se suspende la nutrición, se espera 1 hora sin nutrición y recién ahí se mide. Así que imagínense la cantidad de tiempo que nuestro paciente está con la nutrición suspendida para medir un valor que las guías hoy por hoy no lo recomiendan. Entonces siempre lo que es la medición del residuo gástrico hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque al no estar estandarizada la forma de medición, no todos vamos a actuar de la misma forma si lo tenemos elevado o no, ¿sí? La última guía, que es la Guía Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, recomiendan, en primer lugar, que la medición del residuo gástrico no esté utilizada como rutina, ¿sí? Que no sea una medición de rutina, sino que si se utiliza sea en pacientes muy puntuales. Y en segundo, que si en esas instituciones en donde aún se utiliza, lo que hay que utilizar como fórmula, como punto de corte, son 500 mililitros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que suspendemos la nutrición, aspiramos contenido gástrico. Si es menor a 500 mililitros, se continúa la nutrición como viene siendo. Si es mayor a 500 mililitros, se suspende. Pero hoy por hoy la medición de residuo gástrico no se utiliza en las instituciones, ¿sí? Al menos en el hospital privado no lo estamos utilizando, por estas cuestiones que tenemos
no tenemos estandarizada la medición y tenemos al paciente mucho tiempo, muchas horas con la nutrición suspendida y no llegamos a cubrirle los requerimientos con una medición que no está del todo validada. Entonces, vamos a volver a lo que es la implementación. En primer lugar, la correcta ubicación del acceso. En segundo lugar, que la cabecera del paciente esté a 30 a 45 grados. En tercer lugar, el chequeo de la indicación, qué fórmula, a qué velocidad, de qué forma. Y en cuarto lugar, el monitoreo. Tanto monitoreo nutricional, como monitoreo bioquímico, como monitoreo clínico y como el monitoreo de las complicaciones. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que hagan ahora es una actividad práctica. ¿Sí? Esta actividad está cargada en el aula virtual, va a ser la forma de tomar la asistencia el día de hoy, y es una paciente femenina de 67 años que sufrió un ACV hemorrágico, es una paciente que no tiene reflejo nauseoso, entonces requiere un acceso para nutrición enteral por tiempo prolongado, porque es una paciente que va a necesitar rehabilitación para la deglución, y que la fonoaudióloga nos dijo que va a necesitar más o menos 2 meses para rehabilitarse. Entonces tenemos 8 semanas que va a necesitar nutrición enteral. Entonces, yo las preguntas que les hago son, en primer lugar, ¿qué tipo de acceso colocarían en esta paciente? Si una sonda o un ostoma, y si es una sonda, ¿qué tipo de sonda? Si es un ostoma, ¿en dónde lo colocarían? Si a nivel gástrico o ayuno. ¿Qué tipo de fórmula utilizarían? Sin más nada que decirme si una fórmula polimérica, oligomérica o elemental, no hace falta que me den nombres, ni calorías, ni nada de eso. Plantearles la posibilidad de que si la paciente tiene una deposición diarreica, ¿qué hacen? Si la expectan, si suspenden, ¿qué es lo que hacen? Si la paciente vomita, ¿qué pasos van a seguir? Si suspenden, si no suspenden, ¿qué pasos siguen? Si cuando van a ver a la paciente tiene la sonda desplazada, es decir, no está fijada, sino que se desplazó, ¿qué es lo que hacen? Si suspenden, si no suspenden, ¿qué pasos van a seguir haciendo? Y en cuanto al monitoreo de constipación, ¿qué harían ustedes como técnicos en enfermería? ¿Cómo monitorizarían esa constipación y cómo evitarían que el paciente se constipe? ¿Sí? Esto está para resolver en el aula, para que ustedes lo resuelvan y de esa forma tengamos la asistencia. ¿Se entiende la actividad? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, es cortita, no quiero que se explayen demasiado, sino que simplemente con algunos pasos de qué harían en cada una de estas situaciones. La clase de hoy es bien de su actividad en la institución, así que es como su momento para que se luzcan. No sé si alguno tiene dudas de alguna de las diapositivas que quieren que charlamos de nuevo. Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno, si nadie más tiene dudas, los dejo resolviendo la parte práctica y que la puedan cargar en el aula apenas puedan. Si quieren ahora, si no, siempre saben que tienen una semana para hacerla hasta que yo las corrijo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, profe.